Sí, se escucha. Bien. Sí, profe. Sí. Entonces, en corriente alterna, ¿sí? ¿Qué es lo que va a cambiar conceptualmente respecto de esta configuración simple que acabamos de hacer? La fuente. Nada. La fuente, sí. Acá tengo lo mismo, la carga. Y acá tengo la fuente. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle F de fuente. ¿Sí? Y acá también hay una corriente. ¿Sí? Pero esta corriente va a ser como lo era esta en corriente continua en función de la excitación, y la excitación era constante. Si yo represento la tensión de aquí en función del tiempo, para un determinado valor, ¿qué tengo? Esta E, F, es la tensión de la fuente, y este era el valor, y esto me representaba la función de la salida de la fuente en función del tiempo. Y como no tengo carga, ¿sí? La característica es la que estamos mostrando acá. Es decir, tengo una tensión constante. ¿Qué hacemos en corriente alterna? Bueno, en corriente alterna cambiamos la excitación. Y la excitación responde la vamos a llamar U de t. U de t, ¿sí? ¿Responde a una función de este tipo? No, senoidal. Hable más fuerte, por favor. Responde a una forma de onda senoidal. Por ejemplo, una cosa así, ¿no? Donde la función en un periodo t, igual a cuánto, che, el periodo de la senoidal que se repite. Es una función periódica. Y ya acá le voy a sacar esto. Le voy a sacar esto. Y le voy a poner... Me olvidé, tengo mojado esto. El símbolo de fuente que utilizamos en alterna, y esta es la UDT. Y esta UDT es esta que está acá. Es decir, si yo la escribo en función del tiempo, ¿qué voy a escribir? A ver, de trigonometría, ¿qué me pueden decir? No sé, el periodo, el punto mínimo o máximo. ¿Esto cómo se llama? Ese es el punto máximo, Punto máximo. de la función. U máximo. ¿Y esto cómo se llama? El U Mínimo. mínimo también. Menos su máximo. ¿De acuerdo? ¿Y esto cómo se llama en tiempo? Acá tengo 0, acá tengo pi y acá tengo 2pi. ¿Sí? En tiempo para nuestro generador, que es una frecuencia igual a 50 Hz. Y sabiendo que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, ¿cuánto vale t? 0,02. ¿Cómo? 0,02. 0,02. Hertz. No, 1 sobre Hz es Perdón. tiempo, segundos. Sí. Estos son 20 milisegundos. Quiere decir que en un tiempo de 20 milisegundos, la función, que es esta, que es una función del tiempo, ¿sí? Recorre o nos brinda una onda completa. Y esa forma, ¿cómo la represento con trigonometría?
Coseno o seno. El seno. En este caso lo En vamos a este caso representar un seno. un seno. ¿Y acá qué pongo? A ver, ¿qué función? Dame la forma matemática de esta función senoidal. Eso es su máxima por seno de phi. U máximo por el seno de omega t. ¿Mm? Donde omega, como ustedes saben, es 2pi por la frecuencia. Como nosotros tenemos 50 Hz, esto es 2 por pi por 50, es decir, 100 pi. ¿Mm? O sea que esto es 314, 3,14, ¿no? 41, 40 y 314, 42. ¿Qué? 1 sobre segundo. Bueno, dicho esto a modo de introducción, vamos a tener una excitación que varía en función del tiempo y ¿es constante esta tensión? En realidad, No, porque está variando. no, es una función del tiempo. ¿Y por qué si vos utilizás un voltímetro y tomás el valor que acusa el tomacorriente que todos tenemos, indica un valor constante? La tensión media. Es la que No, no es la tensión media, es el eficaz. valor eficaz de la Perdón, tensión. perdón. Ahorita vamos a demostrar que el valor eficaz de la tensión U es 220 volt, ¿sí? Y es el valor eficaz o módulo de la tensión, y U va a ser igual a U máximo raíz de 2. Está en el apunte, ¿m? Es el valor máximo que toma la onda de tensión dividido un factor, ¿sí? Que es justamente raíz de 2. Bueno, eso a modo de introducción. Esta tensión variable va a dar como consecuencia una respuesta que va a ser también una función del tiempo, y la voy a poner acá en rojo para que quede, y va a ser I de t igual a ¿qué? A I máximo por el seno de omega t, es decir, una forma simple. ¿De acuerdo? Siempre y cuando tenés elementos que vamos a ver en corriente alterna, que es R, L y C, es decir, una resistencia, un inductor o un capacitor, o las combinaciones de estos. ¿De acuerdo? Y esto no se va a llamar más, acá, perdón, esto está en corriente, ahora estamos en corriente alterna, ¿eh? Esto no se va a llamar más como se llamaba en corriente continua, que era la resistencia, sino aquí se va a llamar Z. ¿Y qué va a ser Z? Es la impedancia. ¿Y qué es la impedancia? Es la oposición que presenta un circuito a la corriente alterna. Y tiene características en función de fenómenos físicos que ocurren en esta impedancia. Fenómenos físicos irreversibles y fenómenos físicos que se mantienen, ¿sí? Es decir, nos enfocamos en el inductor y en el capacitor para decir que son elementos que almacenan energía en forma de campo magnético o en forma de campo eléctrico, si sea el inductor o el capacitor. Y mantenemos la característica de la resistencia, ¿sí? ¿Qué característica tenía la resistencia? ¿Qué proceso físico me representaba? ¿Qué fenómeno físico representa la resistencia, chicos, al paso de la corriente eléctrica? La transformación de energía eléctrica. Una transformación irreversible de la energía. Es decir, lo que por ahí habrán dicho, habrán pensado algunos y no se animaron a decir, una
transformación irreversible y manifestada a través de ¿qué? De algo que llamamos potencia y que por efecto Joule lo habíamos definido como I cuadrado por R. ¿Sí? La unidad era el watt. Bueno, esto por supuesto se mantiene en este elemento, pero hay otros fenómenos físicos que pasan en el inductor y el capacitor que me van a provocar que tenga que tenerlos en cuenta a la hora de evaluarlos. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto de introducción, tenemos que empezar a trabajar con, no la resistencia, sino con la impedancia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de definir a la impedancia matemáticamente como un número complejo. Un número complejo que, como todo número complejo, expresado en forma binómica o expresado en forma polar, voy a escribir por acá porque todavía no se secó. Z va a ser R. Bueno, voy a ir a buscar algo. Voy a ir a buscar un papel para secar esto. Es decir, ¿dónde lo podría escribir acá? Escribir acá. ¿Se ve acá? No. Acá, si Z igual a R más menos JX. Un número complejo expresado en forma binómica, como para ordenar una parte real y una parte imaginaria. O Z igual, expresado a través de su módulo y argumento. Ahora se lo va a explicar Julián. ¿Sí? O Z expresado a través de su módulo por E a la J más menos J phi. Es la forma exponencial del número complejo, donde vamos a tener que hacer operaciones de suma, resta, multiplicación y división de estos números complejos, tanto en binómica como en polar, para poder trabajar con corriente alterna. Así que ahora sí... ¿Podés seguir, Julián? Sí, cuando quieras. Dale, todo tuyo. Buenísimo, gracias por la introducción. Sobre todo la parte de relacionar los números complejos con las funciones neurométricas, que eso lo vamos a hacer directamente. Entonces les comparto unas slides que también las tienen, si ustedes quieren, en el campus virtual de la Facu, la tienen en el drive que básicamente compartimos. Lo tienen creo que bajo la parte de apuntes. Si puedo, a ver si les paso ya rápidamente un hipervínculo para que el que quiera seguir la clase lo puede seguir desde ese link directamente y el que no quiere lo sigue directamente desde la pantalla. Libros y apuntes, circuitos eléctricos, números complejos, obtener un enlace. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer hoy en particular es tratar de aprender todas las reglas básicas que nosotros necesitamos para poder trabajar con números complejos. Entonces, los números complejos, como bien dijeron algunos de ustedes ahí con respecto a cómo es que operaban, son parecidos a los vectores, pero tienen algunas reglas y algunas operaciones que son diferentes a los vectores y que por eso nos sirven y nos ayudan más y son el reino matemático que nos va realmente a servir para representar los números complejos. Entonces, un poquitito de una introducción histórica. Girolamo Cardano básicamente empezó a concebir los números complejos tratando de resolver polinomios de grados superiores, ¿sí? Y en esos polinomios se dio cuenta de que la mayoría de las resoluciones de esos polinomios, recuerden cuando uno resolvía algún polinomio y lo igualaba a 0, básicamente uno podía encontrar ciertos valores de x que resolvían esas ecuaciones, y él descubrió que básicamente no todos los polinomios, ¿sí? Tenían las resoluciones dentro del campo de los reales. Y para eso él lo que hizo fue expandir y encontrar un nuevo reino de los números, de los cuales los números reales son un subconjunto directamente. Entonces,
Muchos de ustedes seguramente van a conocer desde dónde salen los números complejos, ¿sí? La primera definición, ¿sí?, que uno tiene para encontrar estos números complejos es básicamente cuando uno quiere encontrar la solución a la ecuación x al cuadrado más 1 igual a el número 0. Entonces, cuando uno trata de despejar x, básicamente lo que uno obtiene es que x al cuadrado tiene que ser igual a menos 1, y cualquier número elevado al cuadrado siempre me devuelve un número que es positivo, ¿sí? Esto lo podemos saber porque número positivo por número positivo me devuelve uno positivo, o dos números negativos también nos devuelven a nosotros un número positivo. Y si uno resuelve básicamente esta ecuación nos devuelve que el módulo de la función x es más o menos, ¿sí?, las dos soluciones, la raíz cuadrada de menos 1. Y básicamente esta, en verdad, no el más menos, sino la raíz cuadrada del número de menos 1, es lo que nosotros conocemos como la identidad del número complejo. Más que la identidad, la unidad del número complejo, ¿sí? Nosotros lo que tenemos como primera unidad, ¿sí?, es la raíz de menos 1, y después podemos tener múltiplos y submúltiplos de ese número complejo. Este reino de los números complejos se encuentra en cuadratura con el conjunto de los números reales, ya lo vamos a ver dentro de la recta matemática. Entonces, lo que nosotros obtenemos es un conjunto superior, en donde nosotros tenemos el conjunto de los números reales, y después tenemos una expansión de ese conjunto de los números reales, que es donde nosotros tenemos los números complejos. Los números complejos, hay diferentes formas de poner los números. Algunos le ponen la letra C de complejos, u otros lo representan también con la letra Z, ¿sí?, de los números, que también se utiliza para la impedancia nosotros. Entonces, básicamente, los números complejos los podemos representar dentro de un plano complejo, ¿sí? El plano complejo tiene dos ejes, ¿sí? Mira que me salió eso. Uno de los ejes es el eje de los números reales, y el otro de los ejes es el eje de los números complejos. Y adentro de ese plano, lo que nosotros lo utilizamos básicamente es para no solamente representar los números, ¿sí?, los planos, sino que en electricidad nosotros lo que lo utilizamos básicamente es para representar las relaciones angulares que hay, los desfasajes que hay entre las formas de onda que se generan de tensión y de corriente. Y entonces los desfasajes, bueno, se llaman ángulos de impedancia, lo podemos encontrar, o la diferencia entre el ángulo de la tensión y de la corriente. Bueno, toda esa información nos viene a nosotros a través de alguno de estos gráficos dentro del plano complejo. Todo esto porque básicamente la corriente eléctrica es un fenómeno muy rápido y es un fenómeno periódico. Ustedes ya conocen las funciones periódicas. Y básicamente que sea un fenómeno periódico y que tenga 50 ciclos en cada uno de los segundos que nosotros tenemos, hace básicamente que sea un fenómeno muy rápido y repetitivo. Y entonces no tiene sentido tratar de trabajar con las funciones temporales que Carlos expresó hace un ratito, la función U máximo por el seno de omega por t más el ángulo de fasaje, porque esa función está oscilando 50 veces, y al ser un fenómeno tan rápido, tratarla de expresar en los segundos hace que tengamos que usar funciones, los segundos tienen que ser muy chiquititos los que utilizamos, los milisegundos, y para eso lo que nosotros utilizamos es simplemente un diagrama en el plano complejo. Total, nosotros sabemos que este diagrama en el plano complejo se va a estar repitiendo constantemente dentro de este plano. Y entonces, bueno, básicamente los números complejos forman un campo algebraicamente cerrado, ¿sí? Los campos algebraicamente cerrados son los que nos permiten a nosotros introducir, bueno, las identidades matemáticas, las multiplicaciones, las sumas, las divisiones de los números, ¿sí?, donde cualquier ecuación polinómica tiene una raíz. Una razón fundamental por la cual nosotros utilizamos los números complejos, ¿sí?, que esto es diferente con respecto a los vectores, es que en los vectores nosotros tenemos las mismas operaciones o operaciones similares, como pueden ser la suma, la resta de vectores o las multiplicaciones de los vectores. Ustedes fíjense que en multiplicación de vectores uno tiene dos como opciones de multiplicidad, donde tenés multiplicación escalar y una multiplicación vectorial,
pero lo que no tenés definido como un álgebra de vectores o de matrices para ese lado es tener la división y tener una ley fundamental, como nosotros tenemos, que es la ley de Ohm, en donde la resistencia es la diferencia de potencial dividido la corriente, esa función, o esa ley fundamental que nosotros tenemos, que tiene una división en el medio. Si vos no tenés una división definida para las matrices o para los vectores, sería muy difícil de representar utilizando los vectores, y por eso nosotros tenemos básicamente los números complejos. Además que los números complejos nos permiten representar muy fácilmente las rotaciones de 90 grados en adelanto o 90 grados en atraso, que son muy comunes entre las relaciones entre los potenciales y las corrientes eléctricas, dentro de la diferencia de potencial de los capacitores y la diferencia de potencial de los inductores. Son fenomenologías que uno va a ver específicamente esas en Física 2 y en Electro y Máquinas Eléctricas. Hoy las mencionamos como, bueno, también las vamos a ver acá, pero se ven en detalle ahí y la razón por la cual tenemos esos fenómenos en adelanto y en atraso. Entonces, por esa razón en particular es que uno utiliza los números complejos dentro de la corriente eléctrica alterna. Entonces, como dijo Carlos, básicamente un número complejo, en su definición más primordial, tiene dos componentes, ¿sí? Tiene una componente en el campo de los reales, que yo le puse como nombre X, ¿sí? En este caso, como para denominar, ¿sí? un par ordenado, y una parte compleja, ¿sí? Que en general se escribe en el plano complejo JI. Esto hay que hacer una salvedad muy rápida inicialmente. Dentro de la electricidad, nosotros, si bien en la matemática pura se utiliza para el número complejo la letra I, para la electricidad nosotros no la utilizamos, ¿sí? Sino que en electricidad, o en electrotecnia, o en el campo de la física, ¿sí? En electricidad, cada vez que nosotros queremos utilizar los números complejos, la unidad compleja no toma la letra I, sino que nosotros la utilizamos con la letra J. Usamos con la letra J simplemente porque la letra I nosotros ya la tenemos reservada para la intensidad eléctrica, y entonces sería muy difícil tratar de definir las corrientes eléctricas, ¿sí? Y además el número complejo utilizando la misma letra, sobre todo que la mayúscula está utilizado para los valores eficaces o para los valores en corriente continua, y que además la corriente I en minúscula está reservada para las funciones temporales. Entonces, lo que nosotros utilizamos, ¿sí? En las carreras de electricidad para definir al número complejo, o como su utilización matemática, es la J. Pero cada vez que nosotros querramos utilizar el número complejo, ya sea en programas de cálculo como WX máxima o Wolfram alfa, como los utilizamos, y yo les voy a mostrar hoy cómo se utilizan esos programas, básicamente tenemos que utilizarlo con la letra I en la matemática, ¿sí? En la calculadora o en el cálculo directamente. Esa salvedad hay que hacerla muy rápidamente y hay que acostumbrarse a que nuestra mente tiene que poder interpretar las dos cosas y qué es lo que nosotros queremos, nosotros de nuestros números complejos. Entonces, el número complejo básicamente tiene una parte real, ¿sí? Se escribe R de paréntesis Z, y tiene una parte imaginaria, que lo podemos definir nosotros como imaginaria de Z. Y bueno, dos números complejos básicamente son iguales solo si son sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias son exactamente iguales. Es la definición de cualquier número. En definitiva, es un par ordenado como otros pares ordenados que nosotros conocemos. Si queremos definir un número complejo utilizando alguna de las herramientas matemáticas, voy a ponerle Z1, ¿sí? Lo denominamos, usamos la letra Z y algún tipo de subíndice, ¿sí? Z1, y podemos hacer uno más, en este caso, voy a usar el número imaginario. Para usar el número imaginario hay que usar % por i, de esa forma el programa de cálculo entiende, por lo menos este programa de cálculo, entiende que quiere usar el número imaginario, si no entiende que es una variable más. Y voy a poner 1 más el número complejo 2. Y esto, ¿sí? Que me lo devuelva ordenado como él quiere, la parte imaginaria primero y después la parte real. Es básicamente la forma que me lo aceptó el programa de cálculo.
Si yo quiero, le puedo pedir las partes reales y las partes imaginarias a esos números complejos. Eso lo hacemos con el siguiente comando, real part, sin ninguna minúscula, y le pido la parte real de Z1, y entonces me devuelve un 1, que es la parte real. La parte imaginaria, imag, ¿sí? Acá esto es IM, es de imaginario. Imag part de Z1 me devuelve la parte imaginaria, ¿sí? Cuánto vale la parte imaginaria de este número, básicamente. Entonces, hay diferentes números complejos, y esos números complejos nosotros los podemos representar dentro de estos dos ejes, ¿sí? Que nosotros tenemos en cuadratura. El primero de estos números es Z1, ¿sí? Que es igual a 6. Los números reales, como yo les mostraba acá, ¿sí? Los números reales son un subconjunto de los números complejos, o sea que los números que están dentro del eje real forman parte de estos números complejos. Después podemos tener el número 2 real y menos J3. 2 real y menos J3 es este número que nosotros tenemos acá abajo. El número Z3 es el número J4, que lo tenemos acá arriba. Los números imaginarios solamente que se encuentran en ese eje. Podríamos tener un número complejo menos 3 en la parte real, menos 3 en la parte real y más 2 en la parte imaginaria. Menos 4 y menos 4 es un número que se encuentra dentro del tercer cuadrante. Los cuadrantes se escriben iguales que los cuadrantes trigonométricos que nosotros trabajamos en trigonometría en el curso de verano. No nosotros, ustedes trabajaron en el curso de verano. Y el número complejo Z6 podría ser el número 3 más J3. Y fíjense que si bien los números complejos en general lo que nos representan dentro del plano complejo es un punto, una coordenada dentro de ese plano complejo, muchas veces se representan también con una línea o como si fuesen similares a un vector, ¿sí? Algunos le ponen una flechita de vector al final también, porque no solamente nosotros definimos las dos coordenadas, en este caso lo estamos escribiendo en forma rectangular o en forma binómica, muchas veces se le dice a este formato, sino que también, como nosotros tenemos otras formas de escribir estos números complejos, se representan también con un módulo y un ángulo, como les dijo Carlos hace un ratito, y por eso en general se utiliza la distancia entre ese punto que queda definido por el número complejo y el origen de coordenadas. Entonces, una de las razones fundamentales de definir básicamente el número complejo en la primera sección, lo que se puede utilizar a los números complejos, básicamente, es como un operador matemático, y este operador matemático a nosotros nos da una idea de, básicamente, los giros que nosotros podemos representar dentro de las funciones trigonométricas. Si yo le agrego al Wolfram Alpha el número 1, ¿sí? Básicamente, lo que me va a mostrar es el número complejo, el número real, ¿sí? 1, representado dentro de los números reales. Yo este número complejo lo puedo multiplicar por el número complejo i, ¿sí? La unidad. Fíjense que esto me devuelve i, básicamente, y me lo representa de diversas formas, ¿sí? Me lo representa como i, o me lo representa en una forma polar, ya vamos a ver en detalle cómo funciona, que me dice esto es el radio 1 y en ángulo pi sobre 2. También me lo dice, te lo representa en forma polar, como el coseno de pi sobre 2 más i por el seno de pi sobre 2. O también lo puedes representar a esto de diversas formas, como e a la pi a i por pi dividido 2. Y fíjense que en el plano complejo, básicamente me lo representa en el eje imaginario y en la unidad del eje imaginario. ¿Sí? Entonces, uno lo que puede hacer, básicamente, es multiplicar a esto por i, y lo que nosotros obtenemos, ¿sí? En este caso, es el número complejo i. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos al número complejo i y lo multiplicamos por el número complejo i? Básicamente, lo que estamos obteniendo acá es raíz de menos 1, ¿sí? Multiplicado a esto por raíz de menos 1, y raíz de menos 1 multiplicado por raíz de menos 1, lo que tenemos es raíz de menos 1 elevado al cuadrado, y básicamente podemos simplificar las raíces, y lo que nosotros obtenemos, ¿sí? Es un menos 1. Entonces, Wolfram Alpha nos muestra esta, ¿sí? Lo multiplicamos
multiplico otra vez por menos 1, y me devuelve directamente un número dentro, ¿sí?, de la parte real. Fíjense que me devuelve dentro de la línea numérica, me devuelve el menos 1. Entonces, multiplicar por el número complejo, ¿sí? O sea, multiplicar por el número complejo i o j, ¿sí? Lo que me hizo es, en un principio, una rotación, ¿sí? No me cambió el módulo dentro del número de los números complejos, porque sigo estando parado dentro de la unidad imaginaria, pero me lo hizo rotar 90 grados. Lo multipliqué de nuevo por el número complejo i o j, ¿sí? Y me lo hizo rotar nuevamente 90 grados, siempre en sentido antihorario. Recuerden que los ángulos, ¿sí?, todos los ángulos siempre se miden con respecto al eje X positivo, ¿sí? Y siempre se miden en sentido antihorario. O sea, los ángulos están medidos, así como medimos los positivos hacia la derecha, bueno, los ángulos mayores que 0, ¿sí?, o los phis mayores que 0, siempre se miden en sentido antihorario. Si nosotros multiplicamos esto de vuelta por el número complejo i, lo que nosotros obtenemos, ¿sí?, en este caso es i por i, que me devuelve menos 1, y si a esto lo multiplicamos de vuelta por el número complejo i, lo que obtenemos es menos el número complejo i, básicamente obteniendo una rotación hacia la parte de los números complejos, pero en 90 grados, también antihorarios, hacia los negativos, ¿sí? Estaríamos acá en el menos i, en el menos la unidad directamente. Y si lo multiplicamos de vuelta, ¿sí?, lo que nosotros obtendríamos es el número real 1. Entonces, básicamente los números complejos o la operatoria con los números complejos nos permiten a nosotros, ¿sí?, representar estas funciones sinusoidales. Nosotros las representamos, estas funciones sinusoidales, representamos un estado de estas funciones sinusoidales. Lo que nosotros hacemos es representar simplemente un estado, a ver si lo tengo acá, lo tengo en este Dropbox. Se los voy a mostrar en una simulación que hice para GeoGebra, ¿sí?, de las clases. Clase 1, sistemas monofásicos. Voy a mostrarles simplemente un sistema de una onda de tensión y de corriente, ¿sí?, pero simplemente la relación que tienen y cómo se relacionan con los números complejos, ¿sí? Lo que nosotros hacemos en este caso, Animation On, ¿sí?, lo que nosotros hacemos particularmente es representar en estos números complejos, representamos un estado en particular de estas funciones sinusoidales, ¿sí? Lo que hacemos nosotros es representar tal vez algún ángulo en particular, dependiendo de cuál sea el instante que yo tenga que representar de estas funciones, ¿sí? Y lo que hacemos nosotros es simplemente saber que eso va a ser periódico, 50 veces por segundo, y en este caso en particular lo que estoy representando son un circuito resistivo. Ya lo vamos a ver más en detalle cuando veamos la clase que viene, las leyes de Ohm en corriente alterna, en donde la resistencia no me causa ningún desfasaje entre la tensión y la corriente, y entonces lo que nosotros podemos representar con los números complejos son la onda de corriente y la onda de tensión, y lo que nosotros representamos es un instante de esas ondas, ¿sí? Y lo representamos en lo que se llama un diagrama fasorial. También lo que nosotros tenemos es lo que se llaman diagramas de impedancia, que es como la impedancia sería la fenomenología electromagnética que se opone al establecimiento de una corriente eléctrica, pero en este caso en corriente alterna. Es como nuestra resistencia, pero en corriente alterna, para ponerlo en algo muy liso y sencillo. Y bueno, para estas cosas es que nosotros lo utilizamos realmente a los números complejos, para tener esta fenomenología que es diversa, porque es tanto eléctrica en los capacitores, magnética en los inductores y eléctrica en los resistores de vuelta. Representar esas caídas de tensión en funciones temporales es muy, muy difícil, y entonces a través de los números complejos nosotros podemos representar todas estas ondas muy sencillamente en un diagrama fasorial, ¿sí? Un diagrama fasorial básicamente son vectores que lo que están haciendo constantemente es girando en el tiempo, y uno solamente en el diagrama fasorial los representa en algún instante nomás, ¿sí?
Y al representarlos en algún instante nomás, básicamente lo que nosotros hacemos es como sacar una pequeña foto y decir, bueno, listo, estoy analizando los desfasajes que hay entre las tensiones y las corrientes en este instante y esto va a mantenerse a lo largo de todos los ciclos. Entonces, esas son algunas de las cosas por las cuales nosotros vamos a utilizar los números complejos. Porque estas fenomenologías de 90 grados en adelanto y en atraso están presentes y básicamente nosotros necesitamos poder hacer esto de una forma sencilla sin estar involucrando todo el tiempo a las funciones temporales. Bien, los números complejos entonces se definen en forma rectangular, ¿sí? En forma rectangular o binómica es la forma en la cual nosotros lo fuimos hablando hasta ahora de los números complejos. Y bueno, nosotros podemos pasar de los números complejos escritos de forma binómica o rectangular a una forma que se llama polar, ¿sí? Y esa forma es muy sencilla. Si nosotros tenemos un par binómico, lo que nosotros podemos hacer es, tenemos implícito dentro de este dibujo, tenemos implícito un triángulo rectángulo acá, y si básicamente tenemos un triángulo rectángulo, podemos aplicar teorema de Pitágoras. Y si podemos aplicar un teorema de Pitágoras, lo que nosotros podemos hacer, ¿sí? Es pasaje de rectangular a polar, ¿sí? Podría ser, en este caso, este pasaje de rectangular a polar, ¿sí? ¿Cómo se podría hacer? Si alguno me quiere ayudar, seguramente muchos de ustedes lo saben. Con el teorema de Pitágoras. Claro, si tenemos las dos componentes, ¿sí? Si nosotros queremos encontrar lo que sería el módulo o el valor absoluto, Pitágoras, el módulo de este z, o a veces también lo llaman radio a esto, ¿sí? En general, y entonces sería la raíz cuadrada SQRT, ¿sí? De la primera de las componentes al cuadrado más la segunda, o sea, la componente real más la componente compleja, ¿sí? En este caso al cuadrado. Si nosotros queremos hacerlo esto de una forma rápida y en un programa de cálculo, lo que yo puedo hacer es pedirle el radio como calcularme el valor absoluto, C, viene de calculate, abs, valor absoluto, ¿sí? De Z1, del número complejo Z1, y entonces me devuelve esto raíz de 5, ¿sí? Y fíjense que 2 al cuadrado más 1 al cuadrado es raíz de 5, o sea que está correcto. Y después, nosotros, así como en la forma rectangular o dinámica, necesitamos las dos coordenadas, la coordenada en el eje X o real y la coordenada imaginaria. En la parte compleja también necesitamos nosotros, básicamente necesitamos también definir el ángulo. Para definir el ángulo lo podemos hacer con las funciones trigonométricas, ¿sí? Las funciones trigonométricas es el arco tangente, ¿sí? O tangente a la menos 1, y siempre es de la parte compleja dividido la parte real. Recuerden el arco tangente opuesto sobre la adyacente, el opuesto es, ¿sí? Este segmento que nosotros tenemos acá dividido el segmento que nosotros tenemos acá abajo. Bueno, básicamente si nosotros queremos hacer esto utilizando un programa de cálculo, lo podemos hacer y a esto le podemos poner calculate en vez de abs arg, que me devuelva el argumento del número complejo, ¿sí? Y en este caso, va a decir, es el arco tangente, en este caso, de 2. El arco tangente de 2 es este número directamente que se llama arco tangente de 2, no tiene alguna expresión más sencilla. Si hubiese sido alguna relación tal vez más sencilla, se podría haber calculado probablemente. Me lo hubiese devuelto, ¿sí? En radianes, obviamente. Entonces, esta es la forma para pasar de binómica a polar, ¿sí? Y nosotros también podemos pasar de polar, ¿sí? O de polar, o le podemos llamar Euler en este caso, a una función binómica. Muy sencillamente tenemos un triángulo rectángulo, y si tenemos ese triángulo rectángulo, básicamente con el ángulo lo que podemos hacer es descomponerlo, ¿sí? En este caso, yo puedo descomponer este ángulo, en verdad, el módulo, el radio, lo puedo descomponer en la componente X, o proyectar más que componer sería lo ideal, la palabra, R por el coseno
¿sí? En este caso de este ángulo θ que tenemos acá, R por el coseno de θ, sería la parte real, y después la parte imaginaria o la parte dentro del eje J, ¿sí? Lo podemos hacer con la proyección con R, y en este caso sería el seno del ángulo θ. Esas dos serían las formas de descomponer si nosotros tenemos el pasaje inverso, ¿sí? Que en este caso sería pasaje de polar a rectangular. El pasaje polar a rectangular lo que asume entonces es que nosotros conocemos el radio y que nosotros conocemos también el ángulo φ o θ que nosotros tengamos, y entonces podemos escribir mi número complejo, ¿sí? Como R coseno en este caso, y después lo podemos, en la parte compleja, por ciento por i, por el seno en ese caso de este ángulo θ que nosotros tenemos, y el radio, no me lo olvidé la vez pasada, que también ahí siempre uno puede hacer esos dos pasajes. En general, la mayoría de no sé si todas las calculadoras, pero hay muchas de esas, de las calculadoras que básicamente tienen las opciones para ir pasando de lo que son estas funciones, ¿sí? De polares a rectangulares o función de Euler. Cuando vean análisis matemático en la última parte del del año, cuando vean sucesiones y series numéricas, van a poder ahí comprender por qué están relacionadas la parte compleja con la parte, con las funciones trigonométricas, la exponencial compleja con las funciones trigonométricas. Entonces, creo que lo tengo adelante. Básicamente, hay una nomenclatura que nosotros utilizamos dentro de los números complejos, que es la nomenclatura que se llama de Steinmetz, y es un abuso y un derivado de la ecuación de Euler. En la ecuación de Euler nosotros siempre tenemos los mismos términos, que son el radio por e a la j θ, el ángulo, y si vamos a estar escribiendo todo el tiempo el radio por e a la j θ dentro de los números complejos, no es que uno va a perder importancia en los números complejos, pero bueno, uno siempre puede optimizar y podemos tener las resoluciones de una forma más prolija. Y básicamente lo que se usa en electrotecnia, ¿sí? Es la nomenclatura de Steinmetz. Y en la nomenclatura de Steinmetz lo que hacemos nosotros es escribir solamente el radio, y sería como una división, más o menos el símbolo es parecido, de las divisiones que hacíamos en preescolar, y el ángulo directamente. Euler, la ecuación de Euler, recuerden que es una función trascendental, las funciones exponenciales, y por ser una función trascendental, solamente acepta argumentos con ángulos en radianes, de la misma forma de que sus funciones trigonométricas, pero básicamente se utiliza o se expandió el uso de Steinmetz también a los ángulos, pero en sexagesimales. Y si bien nosotros cada vez que utilicemos los números complejos dentro de algún programa de matemática, tenemos que expresarlos en radianes, sobre todo en estos programas de cálculo que nosotros tenemos acá, sus calculadoras trabajan también en sexagesimales. O sea que tienen que estar siempre atentos a cómo están usando sus calculadoras, en qué modo está, porque bueno, eso les puede costar tal vez algún error de cálculo en alguno de sus parciales o resoluciones de ejercicios. Entonces, en general nosotros utilizamos la función de Steinmetz o la forma rectangular para describir en general a los números complejos, y no usamos tanto las ecuaciones de Euler. Si ustedes quieren utilizar sus calculadoras, ¿sí? Esta es la Casio, creo que se llama F991, es el primer modelo que trae números complejos. ¿Sí? Yo les enseñé recién a utilizar números complejos dentro de WX máxima. En Wolfram Alpha es muy sencillo también usar números complejos, uno los ingresa directamente como con la unidad imaginaria directamente, y ya te los acepta como números complejos directamente. En sus calculadoras ustedes tienen que ingresar los números complejos, tienen que ingresar a la funcionabilidad del número complejo. Eso lo hacen con mode y mode primero, y después el 2, eso les activa directamente los números complejos.
Y después, si ustedes quieren ingresar algún número complejo, en este caso, el número complejo 2 más 3i, lo que hacen es usar 2 más, y en este caso 3, y después el número complejo está escondido atrás de esta función que dice eng. Arriba en violeta tiene el número i, y básicamente esa es la forma de hacer uso de la parte compleja de su ecuación. Si ustedes quieren ingresar los números complejos, ¿sí? En este caso en formato de Steinmetz, lo que ustedes pueden hacer es ingresar 5, y en este caso lo que sería el módulo, y después para ingresar el ángulo básicamente está escondido detrás de esta tecla que ustedes tienen acá, y entonces apretan 5, apretan Shift porque está en amarillo básicamente ese ángulo, ¿sí? Y ahí tienen para ingresar el ángulo. Si su calculadora está en sexagesimal, ustedes pueden ingresar el ángulo directamente en sexagesimal o como ustedes lo conocen tradicionalmente. Y después tal vez la usabilidad más interesante dentro de la calculadora, lo que pueden hacer básicamente es el menú de los complejos que está escondido atrás del número 2. Entonces apretan Shift y el número 2, lo que ustedes pueden tener básicamente es el menú de los números complejos, que lo que te permite a vos es calcular el argumento, calcular el complejo conjugado. ¿Sí? El complejo conjugado no es muy difícil de cualquier número. Voy a poner acá complejo conjugado. Si ustedes lo quieren hacer en WX máxima, el comando es conjugate, o sea, que me haga el conjugado básicamente de Z1, ¿sí? Y lo que hace básicamente es un mirror con respecto al eje X. ¿Sí? Un mirror quiere decir la parte real es exactamente la misma del número complejo. Fíjense que el número complejo era 1 más 2 veces la parte imaginaria, la unidad imaginaria, y entonces lo que tenemos del número complejo es 1 menos 2 veces la parte imaginaria. Entonces, el menú de los números complejos lo que te permite a vos es calcular el argumento, ¿sí? Calcular el conjugado, y después te permite, con los números 3 y 4, es que te muestre el número en formato de Steinmetz, ¿sí? O en formato que sería el 3, que te lo dé en polar, o que te lo dé en 4 en formato binómico. Entonces es un pasaje rápidamente de los números complejos de un formato a otro, ¿sí? Entonces vimos más o menos, bueno, también lo podemos hacer esto desde los números complejos, ¿sí? Si uno quiere pasar de un número complejo a otro, no te lo va a dar en Steinmetz, porque no sabe ni qué es Steinmetz, el número de cálculo, el programa de cálculo, pero vos le podés escribir polar form, ¿sí? Forma polar, o sea, y que me lo devuelva en forma polar Z1, y fíjense que me lo devuelve como raíz de 5 por el número complejo el número por el porciento por i, que es el número complejo, por el arcotangente de 2, ¿sí? O sea que básicamente me lo escribió en el formato de Euler. Y si supongamos que quiero ingresar un número Z2, ¿sí? Que lo voy a escribir en formato de Euler directamente, voy a escribirlo así. Entonces, pero no lo voy a escribir así, le voy a cambiar algún valor. Al arcotangente de, y le voy a poner pi sobre 4, ¿sí? Porciento por i. Cuando ustedes quieren utilizar pi, tienen que usar también porciento por pi dividido 4, ¿sí? En este caso sería módulo 2 y ángulo 45 grados. Pi sobre 2 es 90, entonces pi sobre 4 es 45, ¿sí? Y bueno, acá ya me lo escribió así directamente, entonces le voy a decir, escribime coma, polar form, escribímelo como en formato polar, ¿sí? Y entonces si yo quisiera que me lo escriba en formato rectangular o en formato binómico, rect form, ¿sí? Forma rectangular de Z2, ¿sí? Y me lo escribe en formato rectangular directamente, ¿sí? Y si quieren le pueden seguir agregando cosas, le pueden decir numer, como para que te lo den numéricamente directamente a esto. Hay muchísimas formas que ustedes pueden ir interactuando con estos programas de cálculo para, bueno, para liberar como todo el poder de su matemática. De la matemática, básicamente, en general. Entonces, operaciones matemáticas son cosas que ustedes, no sé, ya las conocen, pero por lo menos la suma, la resta, la división y la multiplicación son las operaciones fundamentales dentro de los números complejos. ¿Sí? Supongamos que voy a hacer esto, kill
all. Vamos a borrar todas las variables. Así arrancamos desde cero. Y entonces, si nosotros queremos sumar o restar números complejos, básicamente nosotros tenemos en cuadratura, ¿sí?, dos pares ordenados. Y si nosotros tenemos en cuadratura o tenemos dos pares ordenados, si nosotros queremos sumarlos, los sumamos exactamente igual que si nosotros estuviéramos sumando dos vectores. ¿Sí? Lo que hacemos es sumar las partes reales entre sí y sumar las partes complejas entre sí directamente. Entonces, el número complejo Z1, que es 5 menos % por i por 2, este es el primero. Z2 es el número menos 3 menos % por i por 8. Y son estos dos números que nosotros tenemos acá. Z1, vamos a ponerle ZS, que sería la Z suma directamente, Z1 más Z2, lo que esto me va a hacer es 5 más menos 3 en la parte real, y me va a hacer menos 2 en la parte compleja, menos 2 más menos 8, o sea, menos 10 directamente. Y entonces me devuelve esto, 2 y menos 10 en la parte compleja, es lo que realmente nosotros estábamos esperando. Definimos una suma. Si nosotros quisiéramos la resta, básicamente, sería exactamente igual, solamente que hay que restar el negativo de ese número complejo directamente. Entonces, Z resta, ¿sí?, sería Z1 menos Z2, ¿sí? Entonces, sería 5 menos menos 3, 5 menos menos 3, sería 5 más 3, o sea, me debería devolver 8 en la parte real. Y después sería menos 2 menos menos 8, o sea, sería menos 2 más 8, o sea que sería menos 2 más 8, 6. Y entonces tengo 6 en la parte compleja, 8 en la parte real, que es lo que habíamos dicho que debería estar, que debería dar. Fíjense que a veces te los desordenan los números complejos, a veces te lo escribe real primero, imaginario después, a veces te lo escribe imaginario primero, real después, el número complejo a veces está adelante, el número complejo a veces está atrás. Tienen que estar atentos en ese caso a cómo realmente te los está expresando, ¿sí?, tus números complejos. Wolfram Alpha es exactamente igual. Le voy a agarrar un número complejo que tenga y si ustedes quieren lo revisan ahí. Yo les recomiendo siempre que ustedes pongan un número complejo y después pongan paréntesis entre su par binómico para que entienda bien el programa. Entonces fíjense que esto es 1 menos menos 2, o sea, 1 más 2 sería 3, y después tienen 1 en la parte compleja menos menos 1 en la parte compleja, o sea, tienen 1 más 1 en la parte compleja, 2, y te lo devuelve también. Las sumas y las restas son muy sencillas de realizar en las formas rectangulares. Lo que sí son un poco más difíciles es cuando las tenemos en formato polar. En formato polar lo que nos conviene hacerlo es siempre pasarlo a formato rectangular, nos tomamos un ratito, hacemos la descomposición, utilizamos la calculadora y que nos lo devuelva en formato, o si estamos usándolo en Wolfram Alpha, bueno, en Wolfram Alpha o en WX máxima, no le interesa si nosotros estamos haciéndolo en formato polar, en complejo, él no lo sabe, simplemente lo hace directamente, porque podría tener un Z3, ¿sí? Supónganse que tengo un Z3, que sea, no sé, 3 por ciento por E, esto elevado a la por ciento por I, ¿sí? Por ciento por pi, dividido 4, ¿sí? Supónganse, o dividido 6, ponerle para que sea 3 y en ángulo pi sobre 6 es 30 grados, ¿sí? Bueno, me dio una descomposición, obviamente, pero le vamos a poner polar form, ¿sí? Entonces me devuelve esto. Entonces uno podría decir, no sé, haceme Z3 más Z1, ¿sí? Y te lo devuelve ahí Z3 más Z1. Y si yo quiero le digo, no, pero devuélvemelo en forma rectangular, rect form, ¿sí? Y entonces me lo devuelve en forma rectangular directamente. Número complejo, y me devuelve 3 a la 3 medios dividido 2, ¿sí? Rect form, y le digo, no, pero no entiendo qué me lo está diciendo, le pongo numer, y entonces me dice 7,59 en la parte real y 0,5 en la parte compleja. Todos estos números son redondeos directamente que lo tomo así extrañamente. Entonces, se puede. Lo ideal es que uno entienda bien qué es lo que estamos haciendo. Suma y resta, esto fue lo primero que hicimos nosotros directamente dentro de los módulos. Entonces, lo siguiente
que uno debería hacer o que debería definir dentro de los números complejos es la multiplicación y la división. Vamos a arrancar por la multiplicación, que es lo más sencillo, ¿sí? Para hacer las multiplicaciones y las divisiones, lo más común y lo más ordenado es utilizar los formatos de Euler y de Steinmetz, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando están en formato exponencial se deduce básicamente de las leyes de los exponentes. Si nosotros tenemos expresados dos números, Z1 y Z2, como R1 por E a la J tita 1 y R2 por E a la J tita 2, si no los tenemos expresados de esa forma, los números complejos, bueno, el orden de los factores no altera los productos, entonces nosotros podemos reordenar estos factores y escribirlos como R1 y R2, básicamente, R1 y R2. Y después podemos sacar factor común E a la J, y si ustedes recuerdan de las leyes de los exponentes dentro de sus números complejos, cuando nosotros teníamos dos exponenciales, lo que podíamos hacer era sacar factor común en la exponencial de la misma base, y lo que teníamos era básicamente la suma de sus exponentes. Entonces, podemos sacar factor común E a la J, y lo que me quedaría básicamente es tita 1 más tita 2. En Steinmetz es exactamente igual, simplemente que nos ahorramos todo lo que serían los E a la J. Lo que hacemos es escribir simplemente R1 y R2 y asociamos los ángulos tita 1 y tita 2 directamente. Entonces, fíjense que lo que está haciendo la multiplicación por detrás es lo siguiente, como para que lo entiendan ustedes un poquitito desde lo que sería la matemática. La multiplicación de estos dos números, ¿sí? Básicamente tenemos definidos estos dos números que serían A más, yo le voy a escribir JB, si bien usamos X, Y, usamos un montón de estos números, A y JB, voy a escribir a Z1, y después voy a escribir este número Z2, que sería igual a C más J y D. ¿Sí? Dos números complejos genéricos. Y entonces voy a hacer básicamente la Z multiplicación. Y la Z multiplicación básicamente lo que hace es lo siguiente. Voy a hacer estas copias y pegamos esto, que lo tenemos así muy rápidamente. Aguante la digitalización. Bien, entonces tenemos estos dos números complejos. Y si ustedes tuviesen que multiplicar estos dos números, lo que tenemos es básicamente una distributiva clásica de las que conocemos nosotros desde, no sé, la secundaria. El primero de mis números multiplicamos a los del otro paréntesis, y el segundo de mis números completo multiplicamos a los otros dos términos de mi paréntesis. Y entonces lo que nosotros obtenemos en este caso es dos términos que son reales y dos términos que son complejos. El primero de los términos que es real es A por C. A por C. Después, el segundo de los términos reales es JB por JD. Pero si recuerdan de las multiplicaciones de los números complejos, J por J nos devolvía un -1. Y entonces esto es menos, entonces, B y D. Y después tenemos dos términos complejos, ¿sí? Que serían más J, ¿sí? Que el primero es JB por C, o sea, J por B y por C, más J, ¿sí? Que sería JD por, en este caso, A, directamente. Entonces, D por A. Y esto es lo que está haciendo por detrás, ¿sí? La multiplicación. Si nosotros tenemos de la parte de binómica. O sea, si nosotros quisiéramos hacer la multiplicación binómica dentro de mis números complejos, se puede hacer. Hay que hacer 4 submultiplicaciones, y estas sumas asociamos de estos números, de esta multiplicación. Esto es la parte real de la multiplicación. Esta es la parte que pertenece al número de los campos complejos, ¿sí? Y entonces podemos nosotros obtener este número complejo. ¿Se puede hacer? Es muy sencillo. Se puede hacer a través de la calculadora, se puede hacer a través de las multiplicaciones normales, como les decimos, o las multiplicaciones tradicionales de lápiz y papel. Podemos hacerlo a través de los números complejos, a través de algún programa de cálculo. Entonces, si nosotros hacemos
estas definiciones también. Voy a agarrar y voy a hacer kill all otra vez. Kill all. Vamos a borrar todas las variables. Vamos entonces a hacer algunas de estas multiplicaciones. Van a ver que es muy sencillo. Definimos multiplicación. Ya lo definimos la multiplicación. Y entonces tenemos Z1. ¿Sí? Z1 es 5 por ciento por E elevado a la por ciento por I por, en este caso, pi sobre 3. Por ciento por pi dividido 3, ¿correcto? Este es el primero de mis números complejos. Vamos a ponerle que me lo devuelva ya en forma polar form, ¿sí? Para que quede así en formato polar. Y después podemos copiar y podemos pegar en este caso. Y ahora quiero Z2, definirlo, ¿sí? Z2 es 2 a la pi por i directamente y es básicamente menos pi y dice sobre 6 simplemente. Entonces, les pregunto a ustedes, si ustedes tuviesen que hacer la multiplicación, ¿sí?, de estos dos números, Z1 y Z2, ¿qué es lo que debería dar? Chicos, ¿alguno que se anime? Debería dar 10 y la suma de los ángulos. ¿Y cómo sería esa suma de los ángulos? Pi sobre 3 y más menos pi sobre 6. Claro. Sería Z múltiplo, Z1 por pi sobre 3 y pi sobre 6. Te quedaría pi sobre 3, lo puedes escribir como 2 sextos de pi también, y entonces me quedaría 1 sexto de pi. La multiplicación, nosotros hicimos alguna vez alguna multiplicación de matrices o de vectores y usábamos el punto para eso. En este caso, como es multiplicación de números complejos, se utiliza el asterisco directamente, y entonces, vamos a decir que me lo vuelva polar form, ¿sí? 10 y me lo devuelve en ángulo pi sobre 6 directamente. ¿Me querés comentar también el otro de estos ejemplos? Así los vamos haciendo. Por ejemplo, ¿cuánto me daría la segunda de las multiplicaciones? Es esta que tenemos acá. 2 y 5. Claro. Gonza o Marcelo, ¿se animan a hacer la segunda y la tercera? La tercera tal vez es más difícil, pero... La segunda te da 10 a menos 15. 10 y menos 15, correcto. ¿Y la tercera? Está más difícil. Pero fíjense que si uno las define dentro de un programa de cálculo, si uno las define ahí rápidamente o en una calculadora, no hay ningún tipo de problema para hacer las multiplicaciones. Creo que sigamos avanzando, así no terminamos tan tarde que nos queda todavía la parte de las divisiones. Pero se podría hacer perfectamente sin ningún tipo de problema. Fíjense que este sería el elemento A que nosotros estuvimos hablando, este sería el elemento B del cual nosotros estuvimos hablando, este sería el elemento C del cual hicimos el cálculo y este sería el elemento D del cual nosotros hicimos el cálculo. Menos 3 menos J, ¿sería esa la calculadora? Entonces sería A por C sería básicamente 2 por menos 1 sería menos 2 y sería menos B y menos D, menos 3 menos 9. Habría que hacerlo. Si vos dijiste, acá dice Gonzalo que le dio 3 y menos 3J, hay que chequearlo eso, si alguno lo chequea. Sigamos avanzando con la división, que así nos queda una última de las operaciones. Total, recuerden que esto nos lo resuelve un programa de cálculo. Mi idea siempre de la clase de hoy nunca es hacer cuatro multiplicaciones y asociar términos para encontrar un número complejo. Los números complejos para los eléctricos son simplemente una herramienta, no es una finalidad en sí, estos números complejos, sino que es simplemente una herramienta para nosotros para poder básicamente representar las fenomenologías de corriente alterna, pero representarlas básicamente de una forma sencilla, rápida y poder encontrar ángulos y desfasajes y caídas de tensión. Eso es básicamente lo que quiero que se lleven. Entonces, es una transformación de funciones del tiempo en el dominio de la frecuencia. Y la vemos quietita, como si fuera una foto, como dijiste, ¿no? Es decir, vemos el fasor no en movimiento, sino vemos un vector en el momento que lo estamos analizando. Eso es lo que vamos a hacer la próxima clase. Pero lo que les digo es lo fundamental. Es una herramienta para operar
funciones del tiempo, ¿sí? Como si estuvieran estacionarias, ¿de acuerdo? Entonces, si entendimos bien la multiplicación de los números complejos, no deberíamos tener problemas para comprender las divisiones de los números complejos. Fíjense que, otra vez, definimos un número complejo como un radio y un ángulo. Y lo que tendríamos, entonces, es R1 por E a la J tita 1 y R2, o dividido R2 por E a la J tita 2. Y por las mismas propiedades de asociación de las multiplicaciones y de las divisiones, lo que nosotros podemos asociar básicamente son los dos radios, tendríamos el cociente entre ambos radios, y podemos básicamente asociar los exponentes de la misma base, que tendríamos acá E a la J tita 1 y E a la J tita 2, sacamos factor común E a la J tita, y lo que tendríamos es la resta básicamente entre esos dos números complejos, tita 1 menos tita 2, y en Steinmetz es exactamente lo mismo, solamente que sin los dos ángulos. ¿Qué es lo que está pasando por detrás directamente de estos números complejos? Me voy a llevar los mismos dos números complejos que tengo acá. Los voy a pegar en una división que necesito acá. ¿Dónde me quedaron ustedes dos? Quedaron pegados ahí. Dame un segundito. There you go. Entonces, dame un segundito. Multiplicación. Ahora sí. Vamos a hacer la división. Como diría, miran los Simpsons ustedes. Como me quedé solo en esta. ¿Se acuerdan el capítulo cuando Homero agarra, tiene el trofeo y le tacha a Flanders y chiste bueno, si lo entendieron, lo entendieron. No pasa nada. Entonces, Z1 y Z2, y nosotros tendríamos que armar la división, ¿sí? Y si nosotros quisiéramos armar la división de estos números complejos, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos hacer básicamente es esta operatoria, ZC, A y JB, y a esto lo tengo que dividir, ¿sí? Por estos dos números. Lo complicado de esta operatoria dentro de la división de los números complejos, básicamente es que yo tengo un operador, que es el operador J acá. ¿Cómo hacemos para eliminar un operador J dentro de los divisores? ¿Alguno conoce cómo se hace eso? ¿Racionalizás? ¿Puede ser? No sé si se llama racionalizar, o sea, podría ser racionalizando, pero específicamente, ¿qué de racionalizando? Ahí multiplicas por el conjugado, ¿no? Correcto. ¿Quién fue Claro, el que ese es. Fernando. Fernando, muy bien. Pero bueno, yo estoy de espectador ahora, porque todo esto más o menos lo tengo, porque ya estoy un poco más avanzado en la carrera. Claro. Se llama racionalización también a veces también o a elevar al cuadrado, multiplicar por arriba y por abajo. Dentro de las operaciones de la racionalización lo que se hace es, se agarra el complejo conjugado del divisor, ¿sí? Y se multiplica y se divide por el complejo conjugado. Voy a borrar estos dos así que están acá, este que está acá y este que está acá. ¿Sí? Para que sepan bien, simplemente se multiplica y se divide para mantener la igualdad, ¿sí? de estos números, y después se forma a operar, se pasa a operar como una multiplicación tradicional, como las que nosotros ya conocemos. ¿Qué es lo que nos queda debajo en el numerador? ¿Alguno? ¿Qué tenemos acá? ¿Cómo se llama esto? Falta el tenedor, ¿no? Diferencia cuadrada. Una diferencia de cuadrados. Y en este caso la diferencia de cuadrados era el primero al cuadrado, ¿sí? Sea al cuadrado, y el negativo del segundo, ¿sí? Que en este caso me quedaría, ¿sí? Fíjense que la segunda parte me quedaría J, ¿sí? En este caso, J por D por menos J por D, y entonces J por J me queda J al cuadrado, o sea que me quedaría más, en este caso, ¿sí? D al cuadrado. ¿Correcto? ¿Estamos en lo correcto en esto? Sí. Perfecto. Y arriba después fíjense que tenemos exactamente lo mismo que teníamos nosotros antes. Tenemos una multiplicación en donde tengo A y que multiplica a C y a D, y después tengo una multiplicación de básicamente B que multiplica a C y a D directamente. Tengo una multiplicación como la que hicimos
hace un instante. Y básicamente, fíjense que me quedarían partes reales y partes imaginarias. La parte real sigue siendo A por C también. A por C. ¿Sí? Y después la parte real sería JB por menos JD. ¿Sí? Que fíjense que me quedaría J y J, me quedaría positivo en este caso, porque me quedaría raíz de menos 1 al cuadrado y con este negativo me queda positivo. Y me quedaría B y D más B y D. Y después me quedarían los términos complejos que nosotros teníamos antes. JBC sería 1, JBC que tengo acá, o sea, sería más J, B y C, y después sería menos J y D y A. Menos J, D y A. Y entonces, de estos números complejos, hay una parte de estos números complejos que sería esta parte que tenemos nosotros acá, que es la parte real de mi número complejo, ¿sí? Y después hay otra parte de mi número complejo, que sería toda esta parte que yo tengo acá, que sería la parte, en este caso, compleja o imaginaria de mi número complejo. Eso es lo que está haciendo la computadora por detrás. Si nosotros estamos haciendo números complejos, en general es mucho más sencillo. Acá Gonzalo ya también le había respondido multiplicando por el complejo conjugado. Entonces, vamos a hacer kill all y vamos a definir de vuelta las divisiones y les muestro una hermosa curiosidad. Kill all, definimos estos valores, definir la división, vamos a borrar todos estos números que no necesitamos más ahora. Perfecto, y vamos a agarrar Z1. Z1 sería 4 por E a la J pi sobre 3, polar form. Este sería el primero de mis números complejos, correcto. Z2 sería básicamente 2 por E a la J pi sobre 6. 2 por E a la J pi directamente dividido 6. Si nosotros quisiéramos hacer la división entre estos dos números, ¿cómo me darían? ¿Alguno se anima a darle una predicción de la división? Z división, ¿sí? Z1 dividido Z2. Dos. 2 y el ángulo pi sobre 3. Pi sobre 6, ¿no? Pi sobre 6, correcto. Bueno, me lo devuelve en forma rectangular, pero yo lo quiero en polar form, ¿sí? En forma polar. 2 dividido 2 por E a la pi sobre 6, ¿sí? Esto, básicamente el programa lo que hizo es 4 dividido 2, ¿sí? Y pi sobre 3 menos pi sobre 6. Si quisiéramos hacerlo con estos dos números, con el segundo ejemplo, 8, 4 y 30. menos 3. 30, porque es menos 30 menos más 60, 30. Correcto. Nos quedaría menos 30 menos 60, o sea, menos 30 más 60 nos quedaría, y entonces sería 4 y 60. Y bueno, si lo quisiéramos hacer en binómica también se podría hacer. Yo los voy a llamar ahí Z3 y 4, ¿sí? Sería 4 menos por ciento por i por 5, este sería Z3, y tendría Z4, sería los 1 más por ciento por i por 2, ¿sí? Y si nosotros quisiéramos, podríamos hacer Z división 1, como para que me lo divida, Z3 dividido Z4, ¿sí? Nos lo devuelve. Si nosotros necesitamos que fíjense que automáticamente me lo deja expresado de esta forma. Yo lo que necesito básicamente es que esto me lo racionalice, me lo exprese de una forma más entendible, y entonces para esto es rect, ¿sí? Recuerden siempre rect form. Si lo ponemos acá, rect form, me lo devuelve en forma rectangular, y si todavía sigue teniendo dificultades, numer, y me lo vuelva en forma numérica, en forma numérica, y nos lo devuelve directamente en forma rectangular y en forma numérica. WX max Wolfram Alpha es muy sencillo. Si nosotros le armamos una división directamente, una multiplicación, lo que estemos armándole, directamente te lo devuelve el resultado, ¿sí? Si vos querés, le podés decir que te lo vuelva en texto plano, ¿sí? Le podés decir que te lo da en forma decimal, te lo da en forma radio y ángulo, te lo da en forma polar, te da el plano directamente, y te lo devuelve también en forma de la igualdad de Euler.
Entonces, básicamente, antes de irme a la curiosidad que les traje yo, que siempre les muestro algo como para que, tal vez, no sé si se diviertan, pero para que entiendan algo un poquitito más. Vimos un repaso de la definición de los números complejos, ¿sí? Hicimos tal vez una comprensión de para qué se utilizan los números complejos, directamente, para qué se utilizan dentro del reino de la electricidad, y también vimos las diferentes formas que nosotros tenemos de escribirlos, los números complejos, cómo pasar de un formato a otro de estos números complejos, ¿sí? De rectangular a polar, y la igualdad de Euler también, cuál es su relación con las funciones sinusoidales, y después hicimos un repaso de cómo son las operatorias dentro de los números complejos. Suma, resta, ¿sí? En formas binómicas. No las hicimos en formas polares, pero son muy sencillas directamente. Hay que proyectar los vectores, los fasores o los números complejos, y se realiza una suma. Y también hicimos las multiplicaciones y las divisiones en conjunto con todas las deducciones pertinentes de dónde salen las ecuaciones o qué es lo que están haciendo los programas de cálculo por detrás cada vez que realizan algunas de estas operaciones. Y entonces yo les voy a traer una curiosidad, básicamente, que a mí me divierte, pero me parece súper interesante comprender estos números. Los números complejos, si bien los inventó Girolamo Cardano, se utilizan, son toda una rama de la matemática directamente, y eso le dio el puntapié inicial al francés Benoît Mandelbrot, que básicamente inventó una nueva rama de la matemática que se llama la matemática fractal. No sé si alguno escuchó acerca de los fractales, pero están seguidos. Si alguno de ustedes come brócoli, por ejemplo, el brócoli es un fractal directamente. Básicamente es una estructura autorreplicante, por decirlo de una forma sencilla. Entonces, básicamente, estos fractales, ¿sí? Es una forma de hacer sucesiones matemáticas iterativas, donde nosotros tenemos un término inicial y después tenemos una recursión que arranca desde ese término inicial y le vamos sumando n términos. Entonces, supongamos que el término inicial es el punto 0, perteneciente al plano complejo, ¿sí? Perteneciente a C. Y después lo que nosotros le hacemos es, le sumamos una constante C. Supongamos que nosotros tenemos la constante C sea el número complejo imaginario, ¿sí? El número imaginario, la unidad imaginaria I directamente. El primero de mis términos sería 0, entonces 0 al cuadrado es 0, más el número complejo imaginario, que sería I. Entonces, el término 1 sería simplemente I. El término 2 sería I al cuadrado más I. I al cuadrado básicamente es la raíz de I, que es menos 1, ¿sí? Entonces me quedaría menos 1 más I. El término Z, y ese sería el término 2. El término 3 sería menos 1 más I, todo eso elevado al cuadrado, eso ya no lo puedo hacer en la cabeza, más el número complejo I. Y son recursiones infinitas, o sea, uno puede calcular cómo se van representando todos estos puntos dentro del plano complejo infinitas veces. Y bueno, esto en el año 78, o sea, fíjense que Benoît Mandelbrot esto lo inventa tal vez, no sé, en el 50, 70, sería en su juventud, seguramente lo habrá inventado. Y cuando empezó a iniciar la computación, o sea, cuando se inventaron los chips de silicona y se empezó a poder hacer cálculos de forma iterativa y de forma rápida, se permitió más o menos empezar a visualizar cómo se verían estos sets, ¿sí? Mandelbrot set, les dicen muchos, y básicamente es una representación finita. Uno elige una cierta cantidad de términos y esa cantidad de términos uno los puede visualizar. Pero cuando fueron avanzando las computadoras, básicamente, fíjense que esto se llama Mandelbrot set. Yo creo que, a ver, Mandelbrot set Zoom, creo que este es el que utilizamos el otro día. Sí, este es el que usamos el otro día. Fíjense que es lo interesante, son estructuras autorreplicantes, porque las estructuras autorreplicantes se van repitiendo. Fíjense que esta forma que nosotros tenemos acá, si la miran ustedes de costado, parece, algunos le dicen el Buddha-brot a esto.
Fíjense que esa estructura está de vuelta acá, exactamente. Y fíjense que lo único que le pasó a esta figura es que le crecieron las patas. Y esta misma figura, fíjense que si nosotros la miramos, está acá también de vuelta, pero con las patas más largas también. Y si nosotros queremos, esta figura se encuentra acá también, ¿sí? Con las patas más largas, ¿sí? Y si nosotros seguimos haciendo zooms infinitas veces, en verdad, no sé si infinitas veces, porque el set de Mandelbrot tiene una cierta cantidad de iteraciones, y la cantidad de iteraciones nos determina a nosotros la profundidad del set de Mandelbrot que nosotros podemos ir mirando. Entonces, nada, es súper interesante, es una rama de la matemática que está, bueno, siempre en desarrollo. De hecho, hay un video en YouTube, a ver si lo podemos buscar rápidamente, que se llama, a ver si, Mandelbrot set. Y el set de Mandelbrot, en este caso, lo que están haciendo es haciendo el set de Mandelbrot, pero lo están iterando, ¿sí? En este caso, 10 a la 277 veces. O sea, 10 a la 71 sería más o menos la misma cantidad de átomos que el universo. 10 a la 227 sería como iterarlo 3 veces la cantidad de átomos de nuestro universo. O sea, es una cantidad enorme de iteraciones del set de Mandelbrot. Y esto va generando figuras que son súper complejas, ¿no? De hecho, hay ciertas personas que piensan que nuestro universo es un fractal, ¿no? Entonces siempre se ve replicado, no sé, en los quarks, la misma estructura de los quarks se ve replicado en los átomos y los electrones, que se ve iterado también en las moléculas, que se ve iterado, no sé, en nuestro sistema solar y en las galaxias, y todo tiene siempre la misma forma similar, donde tenemos un núcleo, ¿sí? O el Sol, o tenemos el núcleo atómico con los protones, y después tenemos estructuras que están rodeando, ¿sí? a ese núcleo, que el núcleo podría ser, bueno, el protón, como dijimos, o el Sol, o podría ser los agujeros negros en las galaxias, en los centros de las galaxias, y después todos los brazos dentro de las estructuras. Fíjense que indistinto de la profundidad a la cual nosotros lleguemos dentro de estos fractales, cuando nosotros vamos hasta el final de todos estos fractales, siempre nos vamos a encontrar con que la figura inicial de la cual siempre partimos nosotros es el fractal original, por decirlo así, o la figura original que uno observa. Que indistinto de cuánto se fue para adentro, ¿sí? Lo que volvemos a obtener nosotros es siempre la misma figura inicial del Buda, o no sé si es de Buda, pero es el fractal de Mandelbrot. Así que, bueno, eso les traje un poquitito. Básicamente, una clase de todos los números complejos y alguna curiosidad para que tengan, para que se diviertan, para que expandan un poco su cerebro. Así que, ¿las dudas o no? Las aceptamos ahora, dejamos un ratito para consultar algunas dudas y después